Hola, hoy continuamos con el video 2 de 2 de la serie de los hemisferios cerebrales. Comenzamos. Ahora vemos por un lado los defectos, como el escepticismo, la incredulidad, el desaliento, la depresión, la envidia, y por el otro lado las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Por más que nos consideremos más espirituales que religiosos, debemos reconocer que todas las religiones tienen información muy valiosa que deberíamos estudiar y poner en práctica. No quedarnos en la crítica o en criticar a las religiones, por ejemplo, por los errores que han cometido a través de las iglesias y de sus jerarcas. En este caso, es muy importante desarrollar las virtudes, y en este caso, las virtudes teologales, ya que a través de ellas es que podremos acceder a los planos superiores. Dicho en otros términos, ya hemos hablado de que son tiempos de definición, en que está brindándose la oportunidad de pasar de la tercera a la quinta dimensión, junto con la Madre Tierra, que ya inició su proceso. Ya elaboré una guía práctica donde se menciona lo que hay que hacer en los tiempos y pruebas y de separación del trigo de la cizaña, de los tiempos del Apocalipsis. Y si bien ya empezaron desde hace años, el tiempo y el padecer actual, por ejemplo con la pandemia y el virus consecuente, nos está diciendo que sí va en serio todo lo que se ha profetizado desde siempre, por todas las religiones y culturas. Si deseas una copia de esta guía, puedes solicitármela al correo de la transfiguración 33@gmail.com. Siguiente punto. Por un lado tenemos las ciencias y por el otro lado las artes. Entre las ciencias están los estudios científicos, las técnicas, y voy a aprovechar a hablar de técnicas marciales, ya que del otro lado tenemos las artes, las bellas artes, la meditación y las artes marciales. En el hemisferio izquierdo se engloban todas las ciencias y tecnologías, así como el método científico y el estudio dependiente de la memorización. Aquí entran ciencias de todo tipo: las filosofías, la lógica, la deducción, el análisis, las inferencias, etc. Hacemos la diferenciación entre las técnicas marciales y las artes marciales, ya que está muy desvirtuado y confundido todo lo relacionado a estas actividades. De hecho, la mayoría de las escuelas que se dicen que dan o imparten artes marciales no lo son. Son escuelas de técnicas marciales. De hecho, ya casi no hay, por lo menos en Occidente, muchas escuelas reales de artes marciales, donde podemos encontrar un poco más de posibilidades de que sí conserven ciertas características para ser denominadas artes marciales. Estarían algunas escuelas de Kung Fu, pero más claro se ve, por ejemplo, en el Tai Chi Chuan y en el Aikido, que es una de las técnicas que parece ser que conserva todavía puro esto de conectar el hemisferio derecho y de ser un arte. Si no les enseñan a meditar, a realizar sus prácticas, mejor ni pierdan el tiempo si lo que buscan son artes marciales. De hecho, si se fijan, la mayoría de las escuelas que debían llamarse técnicas marciales y no artes marciales son todas las de competición, todas las de destrucción del contrincante, del combatiente, del enemigo, y eso es claro del ego del hemisferio izquierdo. Cuando se enseña a meditar
en las artes marciales, en las escuelas de meditación, y se hace en forma correcta, van a empezar a ver y manejar la energía propia y de los demás, y empezarán a fluir en sus movimientos, y en el caso de las artes marciales, van a sentir los movimientos del contrincario, de tal manera que van a intuir el movimiento del adversario antes de que probablemente salga ese golpe, por decirlo de alguna forma. Eso mismo pasa con muchas de las escuelas de meditación, en que no lo son. Se llaman escuelas de meditación, pero realmente no lo son. Pasa el mismo problema. Aquí podríamos mencionar como uno de los principales casos el del yoga, en donde en la actualidad en Occidente se enseñan posturas, pero de una forma que no interviene el requisito principal para que se les considere meditación o conectarse con el hemisferio derecho. Por ejemplo, los ponen a hacer posturas y nada más, pero en ambos casos nos referimos al hecho de meditar, de estar conectado con el hemisferio derecho, a dejar de pensar y pasar a sentir. Si al practicar meditación, yoga o técnicas marciales no se enderechan, no sienten, sino que solo hacen movimientos y posiciones sin sentirlos ni conectarse, son técnicas o ciencias, no artes. Si los movimientos y posiciones, en cambio, incluyendo hasta la actividad de caminar, lo hacemos sintiendo cada paso, cada movimiento, cada posición, la respiración, la energía, etcétera, lo estaremos convirtiendo en meditación. Y como ya mencioné, hasta el solo hecho de caminar lo podemos convertir en meditar mientras caminamos. En estos casos sería denominado como meditación en movimiento. Hago esta aclaración ya que si se desea desarrollar el hemisferio derecho, se puede hacer a través de ejercicios estáticos, sin movimiento, o ejercicios dinámicos, que serían los que son en movimiento. En meditación, recomendaríamos escuelas, por ejemplo, como la del Vipassana, que son las que conservan su esencia en forma más pura. También está el Zen o el budismo Zen, que podría experimentarse como un poco más complicado al principio, porque es una meditación estática y no en movimiento. Por esto, les podríamos sugerir practicar la meditación en movimiento por ser relativamente más fácil. Aquí entran, y es muy importante que lo sepan, todas las escuelas y tradiciones de danza sagrada, como las del Tíbet, las de Oriente Medio, Oriente, Oceanía, América Latina. Y aclaro, hago un paréntesis para decir que en el caso de Estados Unidos y Canadá, si también son parte de América, lamentablemente por esa invasión y por separar y aislar a todos los pueblos originarios, perdieron toda esa esencia y bueno, pues ahí solamente en esos pueblos originarios aislados son donde se manejan también estas costumbres y tradiciones. En el caso de México, por ejemplo, entrarían las danzas y marchas concheras de todos los pueblos originarios a lo largo de todo el país, muy especialmente en estados como la zona maya de Campeche, de Yucatán, de Chiapas, la zona de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, México y Estado de México, zonas Huichola, Tarahumara, Yaqui, y así podríamos englobar las tradiciones: la olmeca, la azteca, la maya, la tolteca, la zapoteca, la mixteca, etc. Todo el país es rico en esto y América Latina tiene también muchas de estas tradiciones.
Quisiera comentar que todos aquellos que ven a los pueblos y culturas indígenas como atrasadas, debiéramos reconsiderar esa opinión. Mucho les debiéramos de copiar y aprender si queremos dar el paso al siguiente plano evolutivo que nos lleva a la quinta dimensión. Ya todos los pueblos originarios, sobre todo a los hijos de estas generaciones actuales y jóvenes, que se están dejando influir por toda esta cultura de los celulares, de las tablets, de todo esto, les pedimos, les sugerimos, les rogamos que vean a sus propias culturas con mucho orgullo, que no pierdan su esencia, que es demasiado importante que se sientan orgullosos y practiquen sus tradiciones y costumbres con gran respeto. Tienen mucho que aportarnos al resto de la humanidad. Siguiente, por un lado tenemos el egoísmo y el amor por el otro. Y también por el mismo lado del egoísmo tendríamos la crueldad y el rencor. Y del lado derecho, del hemisferio derecho, la misericordia. Ya estamos por terminar y quisiera ir resumiendo aspectos muy importantes. Si quieren saber si están del lado de la luz o de la oscuridad, les sugeriría revisarse a cada instante y en cada acción que realicen en el día a día. Si esa acción es de beneficio común y general, están dentro de la luz. Si aquello que desean realizar solo los beneficia a ustedes o solo a su familia, estarán dentro de la oscuridad. Y si guardan odios y rencores en su ser, en su corazón, no solo se hacen mucho daño a sí mismos y a su entorno, sino que se cierran su corazón para cambiar y evolucionar al siguiente nivel. Normalmente el rencoroso guarda resentimientos de cosas malas que cree que le realizaron y en muchas de las ocasiones ni siquiera es cierto. Solo es su creencia. Pero el punto al que quiero ir es a decirles que la misericordia, entre otras cosas, es el acto de perdonar a quien les hace daño. Si no lo hacemos, es un ancla que nos impedirá salir adelante, un ancla negativo. Quisiera que se imaginaran en el fondo de una alberca o estanque y que para poder respirar tienen que impulsarse desde el fondo para salir del agua hacia la superficie y hacerlo, pero deciden no soltar ese peso y los mantendrá en el fondo. Y si tan solo abrían las manos para soltar ese peso, se salvarían. Pero si no lo hacen, se ahogarían. ¿Realmente están dispuestos a morir con tal de no soltar ese peso o sus rencores? Siguiente punto, miedo por un lado, amor por el otro. En este camino, y que lo que nos dicen los hermanos galácticos, maestros ascendidos, etc., es que solo existen dos fuerzas, dos energías, la del miedo y la del amor, y no hay más. Si se fijan, por ejemplo, en el caso de los pecados, todo lo que cae en alguno de ellos lo hace por miedo a la soledad, a la pobreza, al hambre, etc., y con ello se hace daño a sí mismo y al prójimo. En cambio, si se ama, no se puede caer en ellos, en los pecados, ni hacer daño a sí mismo o a los demás. Siguiente, por un lado tenemos en el hemisferio izquierdo los derechos y en el lado derecho las obligaciones. El que piense en sus derechos no es que esté mal, pero sí se corre el gran riesgo de caer en el egoísmo y en la oscuridad. Hay que tener mucho cuidado.
Muchos de los movimientos actuales de provecha donde se exige los derechos, si se fijan normalmente es gente egoísta. Hay que tener mucho cuidado. No es en balde que todos los seres oscuros que han mantenido secuestrada a la humanidad y presa es a través de que se pierdan los valores, la familia, el respeto, a que seamos egoístas y pensemos y exijamos nuestros derechos, pero nunca hablan de nuestras obligaciones. La persona que desee crecer siempre buscará saber cuáles son sus obligaciones ante sí mismo, ante su familia, ante la comunidad, ante el país, ante el planeta, ante el cosmos y ante Dios. Pareciera algo imposible o difícil, pero solo requiere cambiar el chip en nuestro corazón y todo comenzará a fluir. No implica ser perfecto de la noche a la mañana. Solo se busca saber de que somos perfectibles y que cada día podemos ser mejores, aprendiendo de nuestros defectos, y así estos se convierten en luz. Pero cuando queremos exigir nuestros derechos ante ellos, ante estos seres oscuros, ante las autoridades oscuras, ahí se acaba todo y por la fuerza someten a las poblaciones enteras. O sea, les enseñan a exigir sus derechos a ciertos grupos, pero cuando se les exigen a ellos que respeten nuestros derechos, ahí sí no, se someten o nos someten por la fuerza. La peor de las prisiones es la del engaño y de la mentira, a la que someten a la humanidad. Pero es hora de que pongamos en claro las cosas. No confundamos nada. Lo que pasa es que ellos son libres de querer engañarnos, pero nosotros, la humanidad, es libre de caer en el juego o no. Entonces no echemos culpas fuera. La forma de hacerlo, y ya lo hemos mencionado muchas veces, es a través de la intuición, que por cierto será el tema de nuestro próximo video, por lo que no me voy a extender ahora. Les diré que el hemisferio izquierdo también tiene que ver con todo el manejo que la oscuridad hizo genéticamente a la humanidad para que fuésemos así. Hay toda una programación de mantener dormido, semidormida a la humanidad. Aquí entraría un tema que está muy de moda, el de los reptilianos, dracos, grises, etc. No vamos a ahondar en el tema, solo mencionamos esto para decir que en el hemisferio izquierdo se encuentra toda esta programación. Podríamos decir que es nuestro lado reptiliano. El miedo nutre a estos seres, es su alimento. Todas las bajas pasiones, las emociones fuertes, como pleitos, discusiones, enojos, ira, gula, lujuria, deportes de competencia y de contacto, etc., es como han manipulado a la humanidad para que los nutra con esa energía. Pero como ya dije, la humanidad se lo ha permitido. Pero ya es hora de despertar. Son los tiempos. Las puertas están abiertas de par en par para el que lo desee y se atreva a soltar algunas de sus rutinas y encontrar el tiempo y la disposición mental para lograrlo. No esperen a que lleguen las grandes catástrofes para hincar rodillas y ponerse a trabajar en su crecimiento. Como dato curioso, al que escribe con la mano derecha o al que su lado derecho es el principal, se le llama diestro, al igual que al que es hábil en alguna actividad, se le dice que es muy diestro en tal o cual cosa. ¿Cómo se le llama al que es más hábil con el lado izquierdo?
En general aquí se les dice zurdo. Pero si uno es diestro, el otro no debería ser el siniestro. Siguiente punto. En el hemisferio izquierdo decimos que es un ancla y en el hemisferio derecho se dice que es volátil o sutil. Pareciera ser que todo es malo en el hemisferio izquierdo, pero no, también hay algo positivo. De acuerdo a lo que se me ha dicho y enseñado, el hemisferio izquierdo solo tiene que aportar un 1% al ser humano. Todo lo demás lo aporta el hemisferio derecho. Hay dos casos que tengo muy presentes que hacen referencia a esto. El primer caso es el de la película Operación Dragón de Bruce Lee, en que hay un momento que se le acerca a este protagonista un estudiante. Golpéame. Golpéame. ¿Qué fue eso? ¿Una exhibición? Necesitamos que haya contenido emocional. Otra vez. Lo que dije fue contenido emocional, no ira. Hazlo de nuevo, con emoción. Sí, eso es. ¿Y cómo te sentiste? Déjeme pensar. No pienses. Siéntelo. Es similar a un dedo que está apuntando hacia la luna. No debes concentrarte en el dedo o te perderás de toda la gloria celestial. ¿Has entendido? El segundo caso es el de unos libros muy buenos, que son las enseñanzas de Carlos Castaneda, dadas por su maestro Don Juan. El primer libro se llama, de hecho, Las enseñanzas de Don Juan. En una escena, Don Juan habla acerca del tonal y del nahual, en donde el tonal equivaldría al hemisferio izquierdo y el nahual al hemisferio derecho. En resumen, Don Juan le dice a Carlos Castaneda que el tonal es todo lo que está encima de una mesa que tienen ahí enfrente y se la señala. Y dice, y el nahual es todo lo demás del cuarto, de la casa, del exterior, de la creación. Palabras más, palabras menos. En fin, ese 1% que aporta el hemisferio izquierdo es el de ser un ancla positiva para el ser humano. Es como los sacos de arena que usan o usaban los globos aerostáticos, los globos, que servían estos sacos de peso o contrapeso para que el globo no se elevara sin control, lo mantenía firme en la tierra y lo iban soltando de acuerdo a lo que se fuera necesitando. Y al irlo soltando se iba elevando con un cierto control. En este caso, si el ser humano no tuviera esa ancla, se podría perder en un viaje similar a los que se drogan y se quedan en ese viaje, perdiendo todo tipo de contacto con el entorno y la gente. A esas personitas les dicen que se quedó en un viaje. Ahora les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Qué escogen? Dos opciones. Toda la información descubierta hasta el día de hoy y que está ya plasmada en libros, en internet, en la memoria, etc. O segunda opción, toda la información de la creación, toda, que incluye por supuesto lo ya conocido,
lo que se mencionó anteriormente en la primera opción, más aparte lo no conocido todavía, pero que ya existe, que ya es, que ya está. Esto es de lo que estamos hablando. Estas son las bondades del hemisferio derecho. Más aparte, todo lo que aporta el hemisferio derecho, como la felicidad, la armonía, la salud, el bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Un día le preguntaron a un maestro, un sacerdote budista zen, ¿cuál es la diferencia entre Oriente y Occidente? O sea, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y el maestro contestó, para saber lo que es una planta en Occidente, la toma, a esa planta la arrancan, matándola, la cortan, la seccionan, la observan en el microscopio, le hacen un análisis químico completo y hacen un reporte de la forma, el origen, los compuestos químicos, etc. En cambio, dice, en Oriente, para saber lo que es una planta, nos sentamos frente a ella, meditamos, nos conectamos con ella, la sentimos, sentimos su energía, su vida, su esencia. Somos uno con ella. Además, descubrimos sus propiedades. Sabemos si una planta es medicinal y con ello la misma planta nos dice de alguna forma sus propiedades curativas y hasta la forma de aplicación o dosificación. Si basta con tomar una parte de ella para dichas terapias de sanación, de curación, nos dice qué partes podemos disponer. Por ejemplo, en el caso de la sábila señalan con un leve movimiento a veces perceptible a la vista cuál de las hojas o ramas más bien es la que deben de cortar. Y si se requiere de toda la planta completa para curar a alguien, dice, nos otorga el permiso para hacerlo la planta, sacrificando su vida por el servicio al sanador y en especial para el enfermo. Ahora sí, termino proponiendo lo siguiente, que en vez de que decirles sobre todo a los niños, piensa, no seas tonto, mejor digamos, siente y sé feliz. En fin, esperamos que les haya sido de interés y de utilidad toda esta información. Les agradeceríamos su like, manita arriba, a este video y compartirlo para que llegue más gente. Si no hay cambios, el próximo video será sobre el tema de la intuición. Gracias y hasta siempre. Bendiciones.